cuéntenos cómo inició, de dónde nació esta idea de hacer un anillo vial en el Cantón Quevedo. ¿Cuál era el propósito en principio para hacer esta obra vial aquí en la ciudad y que ya pues lleva varios años beneficiando también a las comunidades de muchas provincias, ¿no?, de aquí del país? Gracias por la gentileza y la bondad de esta entrevista. Allá por el año 2000, a fines del mes de septiembre, por voluntad libre y soberana de los quevedeños, asumimos la alcaldía de nuestra ciudad. Nuestras primeras gestiones fueron planificar, fijar metas y objetivos concretos de las necesidades más prioritarias de nuestra ciudad. Y en el campo vial, prioridad número uno era la planificación del anillo vial. ¿Por qué? Porque Quevedo en esa época pasaban más de 30.000 vehículos cada 24 horas. El tráfico era intenso, pasaban por el centro de la ciudad. No olvidemos que la parte norte del Caleche, de Imbabura, de Pichincha, etcétera, etcétera, los carros pasaban el transporte pesado a Guayaquil, al puerto. Quevedo fue desde el año de 1950 para adelante el mayor productor de banano. Miles y miles de cajas se transportaban de la producción de Buena Fe, Patricia Pilar, Valencia, La Maná, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos la urgencia de descongestionar el tránsito. Teníamos la necesidad de garantizar la vida de los ecuatorianos con una buena vía que se llamó anillo vial. El departamento correspondiente principió a hacer los planos topográficos con curvas de desnivel y ciertas ideas imprescindibles. Para iniciar las gestiones siempre con alguna documentación, con algunas estadísticas de esta necesidad urgente, que el anillo vial no solamente era para Quevedo, sino era para todo el país. Realizamos las gestiones y tenemos varios, por docenas de documentos de nuestras gestiones. El 7 de mayo del año 2002, siendo ministro de Finanzas, Carlos Julio Manuel, descendiente de Quevedo, ministro de Finanzas, más del ministro de Obras Públicas, el presidente de la República, en muchas entrevistas, se hizo conciencia y un interés. Entonces el ministro en esa época de Finanzas dijo que iba a trasladarle al ministro de Obras Públicas la suma de $1 millón para los estudios y arrancar en lo posterior esta gran obra. Aquí tenemos un documento que prueba lo que estoy aseverando. Primero, la necesidad inmensa de los quevedeños y ecuatorianos de tener este anillo vial. Pero lamentablemente las gestiones, como no se tiene el poder político a nivel nacional ni el apoyo nacional, las obras caminan de una forma lenta. Posteriormente, muchas gestiones, como documentos también, en que mucha gente solicitaba la construcción del anillo vial de la ciudad, que era de 13 kilómetros. Primero se pensó la primera etapa de los 13 kilómetros ubicada en la provincia de Los Ríos. Se contrató con la firma Hidro Asociados con el objeto, con estos consultores, de la suma de $440.000 en un plazo de 6 meses los estudios entre
el Ministerio de Obras Públicas y esta firma que acabo. Esta firma realizó los estudios del proyecto del anillo vial. El proyecto era de gran envergadura nacional. Entregaron el 18 de mayo del 2007 el proyecto al Ministerio de Obras Públicas y la primera construcción era, al partir del ingreso a Quevedo, yendo para acá a Buena Fe, y pasaba directamente por cerca de La Esperanza a conectarse con la parroquia San Carlos. El primer proyecto, cuyos estudios constan en el Ministerio de Obras Públicas, con documentos probatorios de lo que se le pagó y esta firma entregó. Pero ese ya fue más adelante, que hubo mucho interés del ministro de Obras Públicas, que era un ingeniero de Cuenca, entonces, que puso mucho interés, su coordinador, que él nos ayudó bastantísimo gestionando los recursos del Ministerio de Finanzas y también presionando a la empresa que arranque y termine cuanto antes de este proyecto. Por eso el 18 de mayo ya se entregó al ministerio correspondiente el tramo Buena Fe, San Carlos La Esperanza. Aquí este es el dato. Tenía un costo aproximadamente de 35 millones de dólares, porque hay que construir puentes, había que construir, botar unas laderas, etcétera, etcétera. Después ya vinieron otros gobiernos, pero no se convocó a licitación tampoco del presidente anterior. Y siendo ministro de Obras Públicas, Jorge Manuel Marú, riocense, ex prefecto de nuestra provincia, acudimos muchas veces a él con las fuerzas vivas de la ciudad, también siendo gobernador en la época Alvarado, después concejal de nuestra ciudad, habiendo que ver ellos en el gobierno de Correa. Entonces se pudo presionar y obtener que se arranque la construcción del anillo vial. ¿Cuántos años habían pasado después de eso? Disculpe. Desde el año 2002 arrancó hasta el año 2005, después 2007, cuando ahí recién se arranca. Aquí está, por ejemplo, esto es del 2005, que duró 6 meses, los estudios que costó 440.024. Pero esto, el primer tramo no se realizó, sino que el Ministerio de Obras Públicas consideró que más prioritario era el segundo tramo, que son de mayor número de kilómetros. Entonces se inauguró ya, eso fue ya en el 2010, el anillo vial, a fines del 2010. Entonces, en este sentido, inclusive la construcción del anillo vial de esos 13 kilómetros, siempre a veces es de 4 carriles, el otro anillo vial es de 25 kilómetros. Entonces, de 25 kilómetros, dejaron la construcción de la primera fase para una segunda etapa. Pero de ahí se construyó esto, se inauguró esto, entonces había que construir un nuevo puente, etcétera, etcétera, para que se lleve a cabo la construcción del nuevo anillo vial. Pero faltó gestiones de los alcaldes que me reemplazaron, faltó gestiones de obras públicas, interés del propio gobierno de construir esta fase que está pendiente, cuyos estudios existen y tiene un costo de $440.000 de 13 kilómetros. Solamente se construyó la segunda etapa, el tramo 2 de 25 kilómetros, que complementaba el anillo vial. ¿Por qué? Porque el ministerio, Jorge Manuel, se priorizó y aceptamos nosotros que se construya el anillo vial que está en la actualidad funcionando.
No sé si algo más, inclusive quisiera hacer esto, sí, hincapié. En la historia de Quevedo, la única vez en su historia que con responsabilidad, con tenacidad, con todo riesgo de perder hasta las funciones, pero como quevedeño y alcalde, realizamos y organizamos un paro nacional de actividades, paro que hizo temblar al gobierno en el tiempo de Gutiérrez. Y en esos puntos, a más del anillo vial, estaba el alcantarillado sanitario, estaba el puente, el centro, y muchas peticiones de otros alcaldes de la provincia, donde firmaron a este convenio que llegamos ya para finalizar el paro. Firmó el ministro de la Presidencia, Carlos Poli, firmó el ministro de Educación, Roberto Podligüe, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Peñarrera, el ministro de la Vivienda, Bruno Poggi Guillén, el subsecretario de Gobierno, Marco Landazuri Romo, el secretario general de Administración Pública, Guillermo Astudillo, el alcalde y presidente del Comité de Paro, el presidente nacional de AME, Leonardo Viteri, la alcaldesa de Mocache, María Cristina de Andrade, el alcalde de Vice, Leonel Fuentes, el alcalde de Lempalme, Mario Sabando, el síndico del Comité del Paro, doctor Aníbal Mosquera, y el gobernador de la provincia, abogado Carlos Jiménez Tapia. Son documentos que constan. Entonces, la lucha fue planificada, permanente, sostenida hasta obtener esto. Pero ya al retirarnos a nuestras actividades privadas, las gestiones debían continuar porque están los documentos, ya están lo difícil, demoró tantos años los planos, seguir gestionando y se debe seguir gestionando para que el gobierno nacional realice la construcción de anillo vial. Ahora esta obra, como es a nivel nacional y representa unos millones, en esta época 35, ahora debe costar mucho más, porque este anillo de acá costó como 190 millones de dólares. Entonces le corresponde al gobierno nacional construir esta obra, que no es para los quevedeños, no es para los residentes, sino es para todos los ecuatorianos. Aquí, bueno, en ese tiempo, fue en la época de Rafael Correa que se pudo realizar la construcción, en este caso. Claro. En la construcción, y se inauguró como en el 2016. No el mismo, no, el 2011. 2011 empezó la construcción. No, ya la construcción estaba, cuando nosotros salimos del puente estaba el 50%, y la construcción del anillo vial ya estaba en licitación. Nosotros salimos en el año 2009. Entonces el 2012 se inauguró casi el puente. ¿A quién le tocaba el siguiente tramo? ¿A qué gobierno? ¿El de Rafael mismo? A él mismo. Si hubiera habido presión y había interés del gobierno de construir el otro tramo. Pero como es una obra de Estado, le corresponde a los presidentes de gobiernos. ¿Qué sucede? Porque aquí hay documentos firmados de paro con la firma y rúbrica. Los nombres son del Estado, no es a nivel personal, sino es a nivel institucionalidad. Es el Estado como tal que asumió la responsabilidad de construir, y el Estado como tal es también pues el que tiene los planos, tiene la facultad, la obligación, el deber de construir el primer tramo del anillo vial de acuerdo a la planificación. Este sería el estudio del primer tramo. Sería de esa manera. Sí, este es el que falta por construir. Ese es el que va del puente a Valencia, ¿verdad? Sí, claro, este es el que falta. Este es el que falta. Pero está pagado, los estudios están definitivamente hechos. Ya están todos los estudios. Todo. Lo que tiene, falta la acción política y los recursos económicos que el Estado asigne para la construcción del mismo.
¿En cuánto sería el costo de la construcción? ¿Se tiene En esa época tenía un costo de 35 millones de dólares, pero en la actualidad, que han pasado tantos años desde el estudio, mírese, desde el 2007 ya, lógicamente, han pasado 13 años, los costos tienen una variación, ya tiene un alza por diferentes razones, ya tiene un costo mucho mayor. Entonces, ¿cuál sería en este caso, bueno, aparte de la voluntad política del próximo gobierno, porque ya estamos por finalizar este gobierno, Sí. que no se hizo nada? ¿Será que también los alcaldes tengan que también luchar para que se pueda realizar este primer tramo que es importante también, construirlo quizás en los próximos años? Esperemos que se lo realicen. Es importante que Quevedo organice grupos de trabajo con gente preparada, con gente que tenga interés de servir, no servirse, con personas también especializadas para iniciar en conjunto con las autoridades, alcalde, prefecto, asambleístas, las gestiones del gobierno que venga para que se construyan. Es el primer tramo. El primer tramo, porque el segundo que está concluido. Ahora, el segundo tramo, en ese tiempo, ¿cuánto más o menos costaba? El otro costó 195 millones al terminar. Por eso digo, dicen que hubo sobreprecios. Eso no podíamos asegurar porque lamentablemente nosotros no manejamos el presupuesto, no manejamos el contrato es entre el gobierno y la firma contratista. ¿Cuál es el gobierno? El presidente y el ministro de Obras Públicas. Aquí estaba 35 millones, costaba en esa época, pero cuando se hizo los estudios, porque los estudios incluyen, a más de la parte vial, la parte técnica de ingeniería y todas las obras de infraestructura, tenía un costo de 35 millones en esa época. Han pasado 13 años, por consiguiente, los costos tienen que actualizarse y son mucho más. Pero estos recursos, el único que tiene y está en capacidad de hacer el gobierno, ni el Consejo Provincial ni el municipio tienen sus limitaciones económicas, por consiguiente es difícil realizar o tal vez en convenios. Doctor, ¿alguna otra información adicional que usted quisiera agregar? Quizás alguna conclusión sobre este tema. La conclusión es que se una la sociedad civil con sus autoridades y en unidad de acto, con una visión de impulsar el progreso de nuestra ciudad, con la obligación de demostrar con obras, con acciones y no con palabras, que a Quevedo se le sirve. Más que las palabras son las acciones, pero con resultados. Y solo los resultados se pueden medir. Mire usted, estamos demostrando un anillo vial hecho de 440,000 en esa época. Son resultados que en este instante estamos comentando, estamos analizando y demostrando con documentos. Hemos demostrado que no importa con firmas de documentos de un paro, que nunca en la historia de Quevedo un alcalde organizó el paro. Y nosotros lo organizamos. Aquí están, presidente del comité de Marco como alcalde, Marco Cortés Villalba, pero con el apoyo de la ciudadanía. Aquí se sumaron toditos a muchos alcaldes de la zona norte. Entonces es necesario unir fuerzas, trabajar en conjunto en función de Quevedo, en función del país, con grandes objetivos, solo pensando en el bien común. En toda actividad pública, lo único que debe prevalecer es el bien común. Por eso se debe integrar este frente, este grupo de ciudadanos para el próximo gobierno, gestionar. Así como esta obra, hay tantísimas obras que Quevedo requiere, que Quevedo pide a gritos. Ya debe haber oportunidad también de exponer. Miren, en aquí también está del alcantarillado sanitario. Dejamos nosotros los estudios hechos que aprobó el gobierno. Si no hay estudios técnicamente elaborados, con gente especializada en la materia, no se obtiene nada.
Esos estudios también demoró años. Entonces, solamente con estudios, con planes, con proyectos debidamente planificados, elaborados por técnicos especialistas en la materia, se obtienen resultados, sea del gobierno o sea de entidades financieras, para poder realizar este tipo de proyectos.